Bueno, familia, bienvenidos en este día y también le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que ven semana tras semana en el canal de YouTube nuestros mensajes que el Señor está dando a través de su palabra, porque es el Señor que está manejando esta iglesia. Amén. Así que juntos le damos un fuerte aplauso a Dios por su vida. Dios le bendiga grandemente. Dios le bendiga. Bueno, familia, hoy vamos a tocar un tema vital para la iglesia, de vital importancia para nuestra iglesia y también para la iglesia donde usted se congrega. Y es que vamos a hablar de la unidad de la iglesia. Y por eso el mensaje de hoy se titula El arte de la unidad. Vamos juntos a descubrir el arte de la unidad de la iglesia, lo maravilloso y hermoso que es su iglesia ante sus ojos, que fue capaz de dar su vida por ella. Cristo ama a su iglesia, dio su vida por ella, intercede por su iglesia todos los días. Aboga por su iglesia, se para ante el Padre y dice: yo he muerto por ellos, los he justificado. Todos los que creen en mí y se arrepienten serán salvos. Y la unidad de la iglesia local es una de las características más importantes. La unidad de nosotros es una de las características más importantes para confirmar la veracidad de una congregación local y de su mensaje. ¿Quieres saber cómo una iglesia local es real, verdadera y fiel en su mensaje? Vea si su iglesia está unida. Y eso es lo que nos dice Juan 17:21. Busque conmigo allí el Evangelio de Juan capítulo 17, del versículo 20 al 21. Y quiero ponerte en contexto en este momento. Y es uno de los pasajes más maravillosos de las Escrituras, cuando Jesús se encuentra orando al Padre por sus discípulos. Un día agarró Jesús y se fue ¿a qué? A orar específicamente por sus discípulos. Versículo 20, ¿qué dice? Pero mire esto, cuando Jesús está orando por sus discípulos, Él sabía que en el futuro iba a tener desde ese momento el inicio de su iglesia. Y dijo: mas no ruego solamente por estos, Padre, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por quién está orando Jesús? ¿Por quién? ¿Por quién? Por nosotros. Ya Jesús estaba orando por nosotros. Hace más de 2000 años ya estaba orando por nosotros. Pero ¿para qué está orando Jesús? Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Pero para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de la iglesia tiene un propósito más allá de nuestro compartir, del amarnos. Tiene un propósito misional. ¿Sabe qué es un propósito misional? De misión, evangelístico. Nuestro amor tiene un propósito evangelístico y de misión. Qué hermosa esta oración está haciendo Jesús por su iglesia. ¿No se siente usted lleno de gozo y de alegría que desde hace 2000 años ya Jesús estaba intercediendo por nosotros y sigue haciéndolo? Qué gran importancia le da Jesús a la unidad de su iglesia. ¿Sabe por qué? Porque en esta oración Jesús la estaba haciendo la noche antes de morir. ¿Cuántos años duró el ministerio de Jesús aproximadamente? 3 años aproximadamente. Y el día antes de morir rogó a su Padre. No le dijo: Señor, prospéralos,
Dales lo que ellos quieren, Señor. Sus sueños que se cumplan y sus metas. No, Jesús enfatizó su oración en la unidad de su iglesia. Que ellos sean uno. Y antes de morir, aún sabiendo que el otro día iba a morir, le estaba pidiendo que ellos sean uno. Jesús le da la importancia que nosotros debemos permanecer unidos. Por eso Juan 17:11, en el capítulo 17, en el mismo capítulo, le dice Padre Santo. Antes le dice Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Ya estaba pidiendo al Señor que ¿qué? Que nos guardara. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado. ¿Para qué? Otra vez, para que sean uno. Versículo 11 del 17. Así como nosotros somos uno. Mire tan maravilloso, ¿no? Así como nosotros somos uno. Ya Jesús estaba determinando la maravillosa doctrina de la Trinidad o Triunidad. Espíritu, Padre y el Hijo, para que nosotros seamos uno. Pero les digo algo, lamentablemente una de las críticas más comunes contra la iglesia cristiana de hoy día es que no refleja esa unidad por la que Jesús oró. Es lamentable. ¿Cuántas veces hemos escuchado por ahí? Y la iglesia se dividió. Agarraron uno y se los llevaron al otro. Y hubieron problemas. Y uno con el otro. Casi se agarran a trompadas. Y de él, y de él, y de él, y de él. Dirá el mundo, ¿para qué yo voy a ir para allá? Si mire, esa gente ni siquiera muestra que están unidos. Estamos más unidos en mi familia que ellos. Y eso que tenemos nuestras luchas. Y en esto se debe en parte a un desafío. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es el desafío que usted y yo enfrentamos en nuestra iglesia? Cultivar la unidad en medio de la diversidad de sus miembros. Uy. Diga conmigo, unidad en la diversidad. No estoy hablando de diversidad esa extraña del mundo, ¿no? No. Unidad en la diversidad. Dios creó a los seres humanos con personalidades únicas. Todos aquí tienen una ¿qué? Una huellita única. En estos días estaba renovando mi cédula y me hicieron colocar este dedo. Y la señora dijo, uy, usted se hizo una cortada ahí. Miren, ¿la ven? A los 8 años cortando limón, mire. Me quedó el pedazo así guindando. Shh. Mi mamá se desmayó ese día, mire. Somos únicos, aún con mi cortecito somos únicos. Aquí hay hermanos totalmente únicos que algunos conocemos. Unos más calladitos, otros más. ¿Quieres que los escuchen, que los vean? Aquí estoy. Todos con personalidades únicas. Unos más reservados, otras hermanas que les encanta hablar mucho, que uno toca que poner el alma llanera al final del servicio para que... Todos somos únicos. Entonces hay un desafío, podernos unir. Y por esta razón, cuando una persona viene a Cristo, cuando una persona, nosotros venimos a Cristo y es injertada en una congregación local, trae consigo su personalidad, no se la puede quitar. Trae historias únicas. Algunos hermanos quieren contarle la historia a uno el primer día que lo ven a uno. Otros se reservan y esperan por allá 3 meses para contar. Todos traen sus historias, su manera de pensar. Y se podría concluir que qué difícil es que todos nos podamos unir con tantas personalidades, mentes, pensamientos, ¿cierto? Se podría decir que es muy difícil, que complejo. Sin embargo, a pesar de nuestras diferencias, todos los que hemos nacido de nuevo, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Y eso es lo que nos enseña 1 Corintios 6:19, que tú y yo somos ¿qué? Templo, dígalo conmigo, templo del Espíritu Santo. Y esto es lo que hace posible la unidad de la iglesia.
por la cual Cristo oró. Y no simplemente se quede como un buen deseo de Hechos capítulo 2. A veces vemos Hechos capítulo 2, ay, qué hermosa iglesia era Hechos 2. Un solo corazón, un solo espíritu, una misma fe. Y todos no consideraban lo suyo propio, sino que era entre todos. Y dicen, no, qué difícil es que todos los que tengan aquí digan, no, pastor, nada de lo que tengo es mío, es de toda la iglesia del Señor. No, pastor, es que esos otros tiempos, esos tiempos de la iglesia primitiva, eso es único, pastor. Familia, la unidad de la iglesia en medio de la diversidad de sus miembros es una meta a la que cada cristiano debe aspirar. Esto es porque una congregación local que persevera en la unidad, ¿sabe qué muestra? Muestra la gloria de Dios al mundo. Siempre les voy a recomendar este libro, Cuando el cristianismo era nuevo. Búsquelo. Cuando el cristianismo era nuevo. Uy, tiene como 500 páginas. Espectacular. La historia del cristianismo por Justo González. Léaselo también. Y usted se va a dar de cuenta cómo era la iglesia primitiva, más allá de Hechos 2 y Hechos 4, por los historiadores de ese tiempo. Cómo eran capaces de dar su propia vida por sus hermanos en la fe. Literal, así ponerse en medio para que no mataran a uno de sus hermanos. ¿Cuál es la base de esta unidad? ¿Qué cree usted que es el fundamento para que exista la unidad? El amor. El amor que nos debemos tener los unos a los otros. Eso no fue lo que dijo Jesús en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Cuando Jesús dice todos, ¿de quién está hablando? De los de adentro y los de afuera. Si tuvieres amor los unos por los otros. Y es por eso que este mensaje yo quiero que lo podamos tomar pero muy en serio. Quiero compartir con ustedes 3 verdades bíblicas sobre la unidad de la iglesia. Y esto nos va a ayudar a fortalecer nuestra congregación local. Esta semana siempre estamos capacitándonos, creciendo. Estaba haciendo un taller sobre revitalización de iglesias con un pastor de México, bautista muy reconocido, capacitándonos, aprendiendo, creciendo día a día en el Señor. Y nos enseñaba cosas que entendemos. Que una iglesia sin unidad está destinada a morir. Una iglesia que no se ama está destinada a morir un día. ¿Y saben algo? Lo he visto. Con mis propios ojos y testimonios personales he visto cómo a lo largo de esta trayectoria 2 iglesias a la cual una vez participé terminaron muriendo por las divisiones, por el egocentrismo, por la altivez, por la lucha de posiciones dentro de la iglesia. Murieron, hoy día no existen. Empezaron por el Espíritu. ¿Y cómo terminaron? Dice la Biblia a los Gálatas. Y terminaron en la carne. Es triste. Pero ¿para qué nosotros tenemos que entender este principio juntos? ¿Para qué? Para que podamos impactar al mundo con nuestro testimonio de amor fraternal y darle gloria a Dios. Ese es el motivo de nosotros. Y hay algo que quiero compartirles rápidamente. Yo les decía, hace 3 días a unos hermanos les decía, en Iglesia Hogar debemos evitar el activismo. ¿Sabe qué es el activismo? Que la iglesia esté inmiscuida todo el tiempo en puras actividades y descuide lo más importante, la predicación del evangelio.
Hay iglesias que toda la semana han actividades, y todos los líderes cargados salen de una, salen para otra, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, y ya todos están así casi con los ojos que no pueden ni dormir. Empiezan las cargas y actividades. Hermanos, sí es importante hacer ciertas actividades integrales de las mujeres, de los niños, como lo hemos hecho aquí. ¿Y lo hacemos qué? Esporádicamente, para que las mujeres tengan su espacio, los niños su espacio, los jóvenes su espacio, y vamos avanzando. Pero ¿sabe algo? Yo siempre le he dicho a mi esposa, y se lo digo a todos los encargados de las áreas y a todos ustedes: toda actividad que se haga en la iglesia debe tener un carácter misional, si no, no sirve. ¿Qué significa esto? Que todo lo que hagamos tiene que ser, ¿para qué? Para que la gente venga a Cristo. No para aquí saltar y disfrutar y emocionarnos y gloria a Dios y aleluya. No. Todo tiene que ver con un carácter de que la gente venga a Cristo. Hace poco hubo un evento aquí de los niños. Ahí está todavía el arca de Noé. Y tú, no, pastor, qué fino, los niños disfrutaron. No, hay que ir más allá. Ese día llegaron como 4, 5, 6 niños nuevos. ¿Verdad, Manalilla? Estaban por allá. Y ese mismo domingo, pastor, ¿cuándo puedo volver a venir? Ahorita, en la próxima semana, Sinaí va a dar el anuncio. Las mujeres van a tener un evento especial para ellas, de la parte salud física, el cuerpo, la mente, el corazón, bien chévere entre ellas. Nosotros vamos a venir aquí solo a servir, amén, aleluya, lo que ustedes digan, mujeres, amén. Yo prefiero no venir. Y yo le dije a mi esposa, debe tener un carácter misional. La idea es que ese día vengan más mujeres de afuera que no conocen a Cristo. De eso se trata la iglesia, mis hermanos. Mostrarle al mundo el testimonio de amor fraternal y dar la gloria a Dios. Y la primera verdad bíblica que sostiene es la siguiente: la unidad de la iglesia está enraizada en la doctrina de la Trinidad. Uy, pastor, ¿cómo así? Ya empezó más profundo esto. La unidad de la iglesia está enraizada en la doctrina de la Trinidad. ¿Cómo así, pastor? Vamos a verlo. La unidad en Cristo con otros creyentes es una realidad que experimentamos desde el momento de nuestra conversión. Cuando somos regenerados por el Espíritu, ya somos uno ¿con quién? Con Cristo. Y alguien que describe la unidad de los cristianos de forma magistral es mi segundo héroe de la Biblia, después de Jesús, el apóstol Pablo. Y en Efesios capítulo 4, del versículo 4 al 6, vamos a ver que en este pasaje Pablo utiliza 7 veces el número 1. Efesios capítulo 4, del versículo 4 al 6, Pablo utiliza 7 veces el número 1. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios. Y lo interesante de esta lista, mis hermanos, es que 3 de estos elementos son las personas de la Trinidad. 3 de estos 4 son las 3 personas de la Trinidad. Un espíritu, un Señor y un Dios. ¡Wow! El resto tiene que ver con nuestra experiencia cristiana en relación al Dios Trino. Así que si seguimos el orden de Pablo, podemos resumirlo en 3 fundamentos de la unidad de la iglesia. En primer lugar, en el versículo 4 nos menciona que hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Dígalo conmigo: un solo cuerpo y un solo espíritu. El Espíritu Santo es quien nos da la entrada al cuerpo de Cristo. Nos regenera el espíritu, nos transforma y nos injerta ¿dónde? En el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza del cuerpo de Cristo? Nuestro Señor. Así que podríamos decir que hay un solo cuerpo porque hay un solo espíritu. Y sin importar nuestras diferencias, el Espíritu hace posible que podamos tener un mismo sentir.
El domingo estaban reunidos ya los servidores allá en la esquina. ¿Y usted cree que el pastor no está pendiente de todo lo que está pasando en la iglesia? El pastor está allá trabajando, haciendo rápido sus cosas, pero yo tengo oído absoluto. No, mentira. Oído absoluto para los que saben de música son los que escuchan todas las notas desafinadas. Y me voy yo para allá donde están todos y las hermanas. Y como la mayoría son hermanas, bienaventurado vos, el hombre entre todas estas mujeres, Ramón. El hermano Ramón estaba así como que mirándome, pastor, venga para acá, por favor. ¡Auxilio! Y la mujer decía y la otra hablaba, y esta, y yo la escuchaba, y que aquí, y que allá. Y al final pues todo en amor y coinonía, ¿no? Pero subían la voz y volvían a bajar, subían la voz y volvían a bajar. Todas con distintas personalidades, pero con un mismo sentir. Hermano Ramón, para servir a Cristo. En segundo lugar, se puede decir que hay una sola esperanza, una sola fe y un solo bautismo, porque hay un solo Señor. Una esperanza en Cristo, una fe en Cristo y un bautismo en Cristo, porque hay un solo Señor. Así que cuando ponemos nuestra fe solo en Jesús, somos bautizados en Él, según Gálatas 3, 26, 27, y recibimos una esperanza viva y de gloria que se consumará en su segunda venida. Amén. Y en tercer lugar, podemos decir que esa misma fe en Jesús nos introduce a una sola familia cristiana con un solo Dios, que es Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Efesios 4, 6. ¿Cuántos son de la familia de la fe aquí? Amén. ¿De la familia de Dios? ¿Están seguros? ¿Todos son de la familia? Así que es importante aclarar también aquí que esta palabra que dice Padre de todos, al que se refiere Pablo, es la comunidad total de sus redimidos, no de todo el mundo. No todos son hijos de Dios. ¿Son qué? Criaturas, creación. Pero sus redimidos, sus hijos, es diferente. Pero tan lindo nuestro Dios, que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y por qué menciono esto? Para evitar caer en el error del universalismo que sostiene que Dios es Padre de toda la humanidad en un sentido de salvación. Y eso no es así. Así que podemos resumir esta primera verdad en esto. La existencia de la iglesia está fundamentada ¿qué? En un Dios trino. El Dios, el Señor y el Espíritu Santo. Así como la unidad de la Trinidad es indestructible, también la unidad de la iglesia debe ser indestructible. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. Debemos estar unidos. Por eso Pablo exhorta a cada miembro que mantenga el vínculo de la paz en su congregación local, para hacer visible la unidad de creyentes que existe de manera invisible gracias a la obra de la Trinidad. ¿Lo había visto alguna vez de esta manera? ¿Cómo la unidad de la iglesia tiene que ver con la unidad de la Trinidad? Esta es la primera verdad bíblica, que nunca se lo olvide. La unidad de la iglesia está enraizada, ¿en dónde? En la doctrina de la Trinidad. La segunda verdad que le voy a compartir sostiene que la unidad de la iglesia, esta va a estar muy poderosa, se enriquece por la diversidad de los dones de sus miembros. La unidad de la iglesia se enriquece por la diversidad de los dones de cada uno de ustedes. La unidad de una iglesia local se enriquece con el aporte y la contribución de cada miembro de su comunidad. Y esta contribución se puede ver en el ejercicio de los dones espirituales de cada uno de ustedes dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. El Señor repartió dones. Cada uno de ustedes tienen dones. También tienen talentos que el Señor les ha dado. Vamos a ponerlo al servicio de la iglesia del Señor, porque un día le va a decir:
¿Y los 5 dones que te di? ¿Y los 5 talentos que te di? ¿Qué hiciste con ellos? No, Señor, pues yo era tímido y lo escondí por allá abajo. Nunca dije nada en la iglesia porque yo soy humilde, Señor. 20 años y nunca hizo nada para la iglesia. No, hermano, Dios te ha dado un don especial, te ha dado dones para que le sirvas. Todos tenemos dones. Si usted no los ha descubierto, vamos a ayudarnos entre todos a descubrirlo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Así que, familia querida, por ejemplo, el apóstol Pablo menciona en Efesios 4:7 que cada cristiano ha recibido una gracia otorgada según la medida del don de Cristo. Mire lo que dice Pablo: cada cristiano, y entre esos está usted y estoy yo. No dijo algunos cristianos han recibido. Cada cristiano ha recibido el don de Cristo, y esta gracia individual debe ser entendida como los dones del Espíritu Santo que los otorga a cada uno dentro de su iglesia. Amén. De hecho, en el contexto de Efesios 4, el apóstol Pablo menciona algunos dones que se entienden como funciones que Dios había dado a ciertas personas en la iglesia en los primeros tiempos. ¿Se acuerdan el famoso Efesios 4:11? Y le dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, hablando de oficio. Pero también en Corintios nos habla de la multitud de dones que también pone el Señor en sus hijos: de servicio, de bondad, de dar, de amar, de fe. Y más allá, mire, más allá de la diferencia que haya entre el cesacionismo y el continuismo. ¿Alguna vez he escuchado esas palabras? Sobre la vigencia actual de los oficios o dones de apóstoles y profetas. Más allá de todo eso, el punto es que estos dones fueron dados para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y de la misma manera, todos los dones que Dios ha dado a cada creyente debe ponerse en ejercicio para el beneficio de la congregación. Todos, mis hermanos, 1 Corintios 12, del 4 al 11 nos enseña eso. Así que podemos resumir esta segunda verdad bíblica en lo siguiente: la iglesia local es el lugar donde los redimidos vamos creciendo y nos formamos cada vez más a la imagen ¿de quién? De Cristo. Y vamos madurando en la vida cristiana. ¿Hasta dónde maduramos? ¿Hasta dónde? Hasta llegar a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Señor. Hermanos, ¿qué más queremos? Efesios 4, del 12 a 13. Madurar hasta llegar a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Señor. La diversidad de la iglesia no impide su unidad. Aunque seamos diferentes, no impide que seamos uno, mis hermanos. Usted no puede decir: no, es que yo no puedo con esa persona. No puedo trabajar porque es que somos tan diferentes. Él piensa de una manera y yo pienso de otra. No puedo estar unidos a esa persona. Es que yo conozco a esa persona, el pasado. Si el pastor y los hermanos supieran. Pero entonces no estamos creyendo lo que Cristo puede hacer en la vida de las personas. ¿Para qué estamos en el camino del evangelio? ¿Y para qué predicamos si no creemos que Cristo y el Espíritu Santo puede convencer de justicia, de pecado y de juicio? ¿Para qué predicamos? No tiene sentido. Tenemos que amarnos a pesar del pasado y olvidarlo y extender hacia adelante. Porque Cristo nos quiere edificar, nos quiere equipar y nos quiere transformar a su imagen, creciendo en la obra del Señor siempre. Esta es nuestra segunda verdad. Y la tercera verdad que le quiero compartir es que la unidad de la iglesia se fortalece por la madurez personal de cada uno. El apóstol Pablo habla de una vocación, un propósito por el cual Dios nos salvó. Esta vocación, a la luz de Efesios, mis hermanos, tiene que ver con la transformación de nuestro carácter para la edificación de la iglesia. Esta madurez se hace evidente en 5 cualidades específicas que vamos a ver
Efesios 4, del 1 al 3 dice: yo pues preso en el Señor. Pablo está hablando desde la cárcel. Os ruego, se los pido de rodillas, que anden como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Pero no se queda ahí Pablo. ¿Sabe qué dice? Con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Así que esta madurez se hace evidente en 5 cualidades. ¿Quiere saber usted si una persona verdadera en Cristo es madura en la fe? Lleve 5, 15, 20, 30, 50 años en el Evangelio, se va a manifestar en humildad. Cuando una persona es arrogante, altiva, busca ser reconocida, no ha madurado en la fe. Cuando una persona no es mansa, sino que se deja llevar por la ira, por el enojo, no tiene mutuo acuerdo con los demás, no ha madurado en la fe. La tolerancia, Dios mío, que nos ayude el Señor en la tolerancia los unos a los otros, en paciencia, soportando al pastor y el pastor a los hermanos, aleluya. Y el hermano con el otro hermano, soportando, que le metió el pie. Y hermano, paciencia, humildad, mansedumbre, amén. Y amor. Y amor. La palabra dice: si tuvieres todos los dones, si fueras Superman, un superhéroe, pero no tienes amor, de nada sirve. Pudieras mover el monte de un lado a otro, pudieras hacer lo que sea, podrías profetizar, tienes sueños, hablas en lengua, visión y todo, pero no amas al hermano, no tienes nada. No tenemos nada, mis hermanos. Estas cualidades mantienen la unidad de la iglesia local en medio de la diversidad de las personas que la componen. Usted se puede preguntar, entonces, ¿cómo podemos permanecer unidos a pesar de que todos seamos diferentes y me toca que soportar al hermano y a la hermana todos los domingos y los miércoles y en las salidas integrales y bautismo también? Por el amor, por la humildad, por la paciencia, por lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Así que se puede decir, querida familia, que las congregaciones que tienen más problemas internos y que por lo general sufren divisiones son aquellas donde no hay madurez espiritual. Y no se cultivan estas cualidades y ni siquiera se predican desde el púlpito, porque aún desde sus mismos púlpitos lo que se refleja es arrogancia. Se refleja que están por encima de todos los demás, que Dios me habla a mí, que tienen que esperar la palabra que Dios me dice a mí para decírsela a ustedes. El Señor me dijo que les dijera. El Señor me mostró algo para que se los dé a ustedes. No me toquen porque me quitan la unción. Hermanos, por favor. La unidad de la iglesia es difícil de mantener donde hay cristianos inmaduros. ¿Sabe qué es difícil? Se los digo. Uno como pastor en algún momento de su vida, lidiar con hermanos inmaduros en la fe. Y usted trata y no quieren. Como la cabrita que salta, no quiere. Mira, aleluya, amén. No crean que eso es planificado, sino que le golpeé. Ay, Dios mío. ¿Cómo estamos en nuestra búsqueda personal de Dios? Oración, palabra, amor por los demás. Esto está relacionado con la madurez espiritual también. Usted no refleja madurez espiritual, puede usted llegar a la conclusión: esa persona no está buscando a Dios realmente, porque el que busca a Cristo, vamos siendo renovados. Nuestra mente va siendo renovada, va siendo transformada, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Para qué? Para despojarnos de nuestra anterior forma de vivir y vestirnos del nuevo hombre, el cual es creado a la semejanza de Dios. ¿Somos nuevas qué? Criaturas. ¿El pasado dónde queda? Atrás. ¿Y nos extendemos a dónde? Hacia adelante.
Ramonita y Cita son testimonio. Ellos me conocen a mí desde los 15 años. Ahorita tengo 25, ¿sí? No, 36, pero me conocen y conocen de mi vida todo mi pasado, todas las locuras, todo el tema, todas las circunstancias, pero ellos vieron en mí el crecimiento, la madurez, lo que Dios venía haciendo en mi vida y me dejé cambiar por Cristo y sigo dejándome cambiar porque tengo muchas áreas que cambiar todavía. Soy débil, soy pecador, quizás más que todos ustedes. Y aquí están, sirviendo al Señor, confiando que Él está haciendo la obra. Mis hermanos, así que en la medida que crecemos en la fe, nuestra vida se va pareciendo cada vez más a Cristo. Amén. Así que hoy, querida familia, quiero terminar estas palabras. Dile a tu hermano, luchemos por la unidad. Luchemos por la unidad. La unidad de la iglesia es algo por lo que todos los cristianos debemos esforzarnos. Vamos a esforzarnos. Y aunque Dios nos ha creado a todos con temperamentos distintos, algunos son un pan, otros son como un limón ácido. Y Dios lo va volviendo más pan cada día. Y a los del pan le va formando el carácter para que no sean tan pan. Dios nos ha creado con temperamentos distintos y nos ha dado dones específicos para edificarnos mutuamente. Y aunque tengamos algunas posturas teológicas diferentes, es posible una iglesia unida, mis hermanos. ¿Saben por qué es posible? Porque tenemos al Espíritu Santo y nos capacita para mantener la unidad y defender los principios bíblicos de la fe. Así que, mis hermanos, recordemos siempre esto. Cada cristiano debe estar bien fundamentado en el carácter del Dios Trino para hacer visible en su iglesia local la invisible gracia de Dios. La invisible iglesia universal de Dios. Cada cristiano tiene la responsabilidad de ejercitar los dones que el Espíritu le ha dado y ponerlos a disposición de su congregación local. Y cada cristiano debe luchar por la unidad de su iglesia local con la fuerza de un carácter transformado. Amén. De esta manera podremos dar fiel testimonio al mundo del amor de Cristo y dar toda la gloria a Dios. Amén.